Ya que la linealidad y la invariancia son propiedades tan importantes para la teoría de señales, es fundamental que estemos en capacidad de verificar cuándo un sistema cumple o no estas propiedades. A manera de ejemplo, vamos a considerar estos tres sistemas que explicamos en videos anteriores. Vamos a comenzar con el modelo del condensador, el cual tiene esta relación de entrada-salida. Para verificar que un sistema es LI, partimos de su definición. En este caso, el condensador parte de una señal de entrada y genera la salida como la capacitancia C por la derivada con respecto al tiempo de la señal de entrada. Para constatar si el sistema es LI, debemos verificar las propiedades de homogeneidad, aditividad e invariancia. Comenzando con la propiedad de homogeneidad, debemos constatar que si la entrada es alfa veces x de t, entonces la salida debería ser alfa veces y de t. Y de t, según la definición que tenemos aquí, es igual a c por la derivada con respecto al tiempo de x de t. Vamos a verificar entonces que el sistema efectivamente cumple este comportamiento. Cuando la entrada es alfa x de t, según la definición del sistema, la salida es c por la derivada con respecto al tiempo de la entrada, que es alfa x de t. Como la derivada es un operador lineal, esta constante alfa la podemos sacar, entonces nos queda c por alfa por la derivada con respecto a t de x de t. Por inspección visual podemos comparar estas dos expresiones y verificamos que son equivalentes. Por lo tanto, el sistema es homogéneo. Para verificar la aditividad, tenemos que constatar que si para una entrada x1 de t, la salida es y1 de t, y para una entrada x2 de t, la salida es y2 de t, entonces para una entrada que sea x1 más x2 de t, la salida debería ser y1 de t más y2 de t. Por definición, y1 de t será c por la derivada con respecto al tiempo de la entrada, es decir, x1 de t. Y2 será c por la derivada con respecto al tiempo de la entrada, que en este caso es x2 de t. Verifiquemos si el sistema efectivamente cumple este comportamiento. Cuando la entrada es x1 de t más x2 de t, por definición la salida es c por la derivada con respecto al tiempo de la entrada, que es x1 de t más x2 de t. Como la derivada es un operador lineal, es distributivo y esto podemos expresarlo como c por la derivada con respecto al tiempo de x1 de t más c por la derivada con respecto al tiempo de x2 de t. Por inspección visual podemos verificar que esto se corresponde a y1 de t y esto se corresponde a y2 de t. Por lo tanto, esta relación se cumple y el sistema es aditivo. Finalmente, para verificar la propiedad de invarianza al desplazamiento, debemos constatar que para una entrada desplazada, entonces la salida deberá experimentar el mismo desplazamiento. Por definición, la salida desplazada será c por la derivada con respecto al tiempo de x de t menos t sub 0. Comprobemos que el sistema cumple con ese comportamiento. Si la entrada es x de t menos t sub 0, entonces la salida es c por la derivada con respecto al tiempo de la entrada, es decir, x de t menos t sub 0. En este caso es evidente que estas dos expresiones son equivalentes, por lo tanto el sistema es invariante al desplazamiento. Como acabamos de ver, el condensador es un sistema LI. Continuemos entonces con este otro sistema, el sistema de modulación, el cual tiene esta relación de entrada-salida.
Para verificar si el modulador es LI, seguimos con la misma estrategia y partimos de su definición. El modulador toma una entrada x de t y la convierte en una salida y de t de la siguiente manera. Tomamos la señal de entrada y la modulamos con la senoidal 2pi f sub 0 t. Comencemos por verificar la propiedad de homogeneidad. Si el sistema es homogéneo, se debe cumplir que alfa x de t me debe generar como salida alfa y de t. Si esta es la definición de y de t, entonces este resultado debería ser alfa por x de t por el coseno de 2pi f sub 0t. Verifiquemos si el sistema efectivamente tiene ese comportamiento. Cuando la entrada es alfa x de t, por definición la salida será la señal de entrada, que es alfa x de t, que multiplica al coseno de 2pi f sub 0t. Por simple inspección podemos verificar que estas dos expresiones son equivalentes y por lo tanto el sistema es homogéneo. Para verificar la propiedad de aditividad, debemos constatar que si para una entrada x1 de t la salida es y1 de t y para una entrada x2 de t la salida es y2 de t, entonces la salida para x1 de t más x2 de t debe ser y1 de t más y2 de t. Por definición, y1 de t será la entrada, que es x1 de t, por el coseno de 2pi f sub 0t. La salida y2 de t será la entrada x2 de t por el coseno de 2pi f sub 0t. Verifiquemos si el sistema cumple con ese comportamiento. Si la entrada es x1 de t más x2 de t, por definición, la salida del sistema será la señal de entrada multiplicada por el coseno de 2pi f sub 0t. Si distribuimos este producto, tenemos que esto es equivalente a x1 de t por coseno de 2pi f sub 0 de t más x2 de t por coseno de 2pi f sub 0t. Por simple inspección, vemos que esto es efectivamente y1 de t y esta parte es y2 de t. Por lo tanto, esta relación se cumple y el sistema es aditivo. Finalmente, para verificar la propiedad de invariancia, tenemos que constatar que si la entrada es x de t menos t sub 0, entonces la salida deberá ser y de t menos t sub 0. Como esta es la definición de y de t, entonces y de t menos t sub 0 será igual a x de t menos t sub 0 por el coseno de 2pi f sub 0 por t menos t sub 0. Verifiquemos si el sistema tiene ese comportamiento. Cuando la entrada es x de t menos t sub 0, por definición la salida es la señal de entrada, es decir, x de t menos t sub 0, multiplicada por el coseno de 2pi f sub 0t. Recordemos que el sistema modulador lo que hace es simplemente multiplicar lo que esté a la entrada por el coseno de 2pi f sub 0t. Cuando comparamos estas dos expresiones, vemos que son diferentes. Por lo tanto, el sistema no es invariante al desplazamiento. Acabamos de verificar que el sistema de modulación es un sistema lineal porque es homogéneo y aditivo. Sin embargo, no es invariante al desplazamiento. Por lo tanto, no es un sistema LI. Vamos a terminar con este tercer sistema, el sistema que permite calcular el cuadrado de una señal. La relación entrada-salida del sistema que saca el cuadrado de una señal es que para una entrada x de t, la salida y de t es igual a la entrada al cuadrado.
Para verificar la propiedad de homogeneidad tenemos que constatar que para una entrada x de t, la salida deberá ser alfa y de t, es decir, alfa por x de t al cuadrado. Constatemos si el sistema efectivamente tiene ese comportamiento. Cuando la entrada es alfa x de t, por definición, la salida del sistema será la señal de entrada, toda ella elevada al cuadrado, lo que es igual a alfa cuadrado por x de t al cuadrado. Cuando comparamos estas dos expresiones, vemos que son distintas. Por lo tanto, el sistema no es homogéneo. Tan pronto el sistema incumple la propiedad de homogeneidad, ya sabemos que no es LI. Pero solo por practicar vamos a verificar las otras propiedades. Constatemos la propiedad de aditividad. Entonces, para una entrada x1, la salida y1 de t será igual a x1 de t cuadrado. Y para una entrada x2, la salida y2 de t será igual a x2 de t cuadrado. Si el sistema es aditivo, entonces para una entrada que es la suma de x1 con x2, la salida deberá ser la suma de las salidas respectivas, es decir, x1 de t al cuadrado más x2 de t al cuadrado. Constatemos si el sistema efectivamente tiene ese comportamiento. Si la entrada es x1 de t más x2 de t, por definición la salida del sistema será el cuadrado de la entrada, es decir, x1 de t más x2 de t, todo eso elevado al cuadrado. Esto es un binomio al cuadrado que es igual a x1 de t al cuadrado más 2 veces x1 de t por x2 de t más x2 de t al cuadrado. Cuando comparamos estas dos expresiones, vemos que no son equivalentes, por lo tanto el sistema no es aditivo. Finalmente, intentemos verificar la propiedad de invariancia. Si el sistema es invariante, entonces para una entrada x de t menos t sub 0, la salida deberá ser y de t menos t sub 0. Como esta es y de t, esa salida debería ser x de t menos t sub 0 al cuadrado. Constatemos si el sistema tiene este comportamiento. Cuando la entrada del sistema es x de t menos t sub 0, su salida es la entrada al cuadrado, es decir, x de t menos t sub 0 al cuadrado. Cuando comparamos estas dos expresiones, verificamos que el sistema sí es invariante. Entonces, este sistema no es homogéneo, no es aditivo, pero cumple la propiedad de invariancia. Hemos visto que este sistema no es lineal, aunque es invariante al desplazamiento. Como no cumple la propiedad de linealidad, no es un sistema LI.